Hace unos días terminé de ver por primera vez todas las películas de Harry Potter, una saga que siempre me costó arrancar ya que se me hacían bastante aburridas, pero finalmente le terminé dando la oportunidad y la vi completa. Por lo tanto me dije, ¿por qué no aprovecho y hago mi ranking personal de Harry Potter para el canal? Antes de empezar el top, aclaro que esta es mi opinión, no soy fanático de la saga, soy un simple espectador casual que la vio por primera y única vez hasta ahora, por lo tanto me voy a basar muchísimo más en cómo disfruté de cada película en vez de criticar como un verdadero fanático de los libros o de las películas lo haría en realidad, ¿no? Así que acá sí me voy a dejar llevar por completo por las primeras impresiones que me dejó la saga, así que espero no ofender a nadie y si lo hago, deja tu comentario de por qué me equivoqué, entre comillas, porque es mi opinión después de todo. Así que bueno, sin más rodeos, comencemos con el nuevo ranking para el canal. Harry Potter 2 fue una de las razones por la que me costó tanto seguir con esta saga en su momento. Sus primeras películas siempre se me hicieron bien lentas y esta en particular, pese a tener un buen arranque, siento que en cuanto vuelven a Hogwarts la trama pierde muchísimo ritmo. Bueno, la historia de esta película gira en torno al misterio de la cámara secreta, creada para acabar con los estudiantes muggles, si se pronuncia así, disculpen si me equivoco en alguna pronunciación de nombre o lo que sea, no lo he escuchado lo suficiente todavía o no lo he practicado lo suficiente como para que me salga a la primera. Y en esta ocasión varios alumnos, incluida Hermione, terminan petrificados. Al final, gracias al diario de Tom Riddle, que más tarde sabremos que es un horrocrux en la saga, Harry logra entrar a la cámara y enfrentarse a la serpiente gigante que se encuentra ahí. Acá también tenemos la introducción de Dobby, al principio un personaje que me resultó bastante insoportable, aunque con el tiempo uno le termina tomando un poco de cariño, más o menos. También la primera vez que vemos a Ginny, hermana de Ron y futura pareja de Harry, lo cual acá en esta película es la primera vez que la vemos con un rol un poquito más relevante, ya que es secuestrada y metida en la cámara secreta, teniendo que ser rescatada por el mismísimo Harry Potter. Esta película la pongo abajo del todo porque me parece muy aburrida su trama, la verdad que me pareció demasiado lenta, muy pesada de ver, pero voy a decir una cosa y esto lo voy a dejar claro ahora antes de seguir. No considero que la saga de Harry Potter tenga una mala película como tal. Creo yo que, al menos de mi punto de vista, sin leerme los libros obviamente y nada de eso, siento que todas las películas son buenas o bien, están bien, ¿viste? Pero ninguna pasa a ser mala, que diga, "Buah, es una película malísima, tiene un montón de errores". No, pero sí tiene un gran problema en alguna película y es el ritmo que manejan muchas veces. Y esta para mí es la que peor ritmo maneja. Para mí esta es la entrega más aburrida y la que más me costó terminar de ver. Con Harry Potter 1 me pasa algo muy similar que con la 2, pero siendo la introducción de la saga creo que la perdono un poco más. Pese a eso, creo que al tener a los protagonistas muy niños, por momentos se me hace demasiado infantil, teniendo en cuenta lo que más adelante la saga se iría convirtiendo. Y a lo mejor si la veía más de pibe, tipo yo tuviese unos 8 o 10 años, se me haría muy disfrutable y hoy en día le tendría un cariño o mucha nostalgia al verla. Pero no es mi caso, yo la primera vez que la estoy viendo es ya con 22 años y eso a lo mejor me deja una sensación de estar frente a un mundo muy interesante, que no lo puedo negar, el mundo de Harry Potter es muy bueno, el lore que tiene, la magia, todo eso es muy interesante, pero los personajes en esta primera película no me terminan de enganchar del todo. Y esto a lo largo de la saga obviamente va mejorando. Y acá estoy seguro de que más de uno me va a matar por poner la primera película tan abajo, pero disculpen, esta es la sensación que me dejó la película. Pero bueno, la historia nos presentan a Harry Potter, un niño que vive con sus tíos y el cual perdió a sus padres cuando este era un bebé. Vemos cómo tiene la posibilidad de entrar a Hogwarts en esta primera película, acá es donde conoce a Ron y a Hermione. Lo mejor de la película para mí es la presentación de todo lo relacionado con la magia, no solo de Hogwarts, sino también de sus alrededores, cómo es el camino que hace el protagonista y vemos todo el tipo de magia que se va dando, la introducción en cuanto a la magia y al lore de todo este mundo mágico. La verdad que eso está bastante cheto. Y siendo la primera película voy a destacar la música, la banda sonora, que fue compuesta por John Williams, el mejor compositor de la historia del cine. Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, un montón de clásicos. Y ahí Harry Potter, la verdad, antes de que yo viera la saga, la música de Harry Potter la escuchaba y la reconocía, no hace falta que vea la saga para reconocer ya la música de Harry Potter. Eso marca lo icónica que fue realmente la banda sonora que hizo John Williams. Pero bueno, en resumen de estas dos primeras películas no tengo mucho más que agregar desde mi punto de vista. Me dieron paja y punto, la verdad. Solo diría que cumplen su función como introducción al mundo mágico, pero el ritmo lento hace que no sean de mis favoritas.
Esta es la primera película posterior a la presentación de Voldemort, y la verdad esperaba algo un poco mejor de lo que fue en realidad. Lo principal a mencionar acá es que a Harry no le creen sobre el regreso del Señor Tenebroso, lo que provoca una división en Hogwarts y en el Ministerio de Magia. En mi opinión, la película tiene un inicio bastante flojo, pero empieza a mejorar cuando Harry comienza a enseñar a sus compañeros a defenderse de los dementores y otras amenazas. Y ver a Harry en esta faceta ya de profesor, maestro, la verdad que me agradó bastante. Todo esto desemboca en la conclusión con el enfrentamiento entre Dumbledore y Voldemort, que literalmente es como ver a Darth Sidious contra Yoda la primera vez que la vi. No pude, realmente vi eso y dije, es como literalmente ver a Darth Sidious contra Yoda. Fue lo primero que se me vino a la cabeza, se lo juro. Voy a destacar a un personaje en concreto en esta película y es a Dolores Umbridge, personaje que va a seguir apareciendo en la saga, pero su mayor participación fue en esta película. Su función en esta película es ser la directora de Hogwarts, la directora provisional de Hogwarts, y empieza a ser muy estricta con muchas reglas y todo, y el personaje como tal te cae como el culo. Y ese es justamente el punto de su existencia. La actriz para mí logra una muy buena interpretación, al igual que el guión que la acompaña bastante bien. También vemos al trío de protagonistas mucho más maduro y la saga en general empieza poco a poco a ser mucho más seria y oscura, lo cual me empezó a atraer más. En cuanto a lo narrativo, noté que la película es la más corta de todas y eso hace que algunas partes, en especial el tercer acto, se sientan un poquito apuradas o menos desarrolladas, ¿no? Igual esto no le termina de afectar completamente negativamente, tipo, no le hace automáticamente mala, pero la verdad que hubiese estado bueno algunos minutitos más. Igual tiene momentos muy importantes como al final con la muerte de Sirius Black, que afecta bastante a Harry en esta película y posteriores. En resumen, no la pongo más arriba porque en el balance me termina quedando la sensación de relleno. No de relleno del malo, sino del bueno. Una entrega que sirve mucho para desarrollar a los personajes y preparar el terreno para lo que viene, pero que a nivel de disfrute personal no me marcó tanto como otras. Esta es la primera parte de la conclusión de la saga. Voy a empezar por algo que me gustó bastante, y es ver ya a los protagonistas prácticamente como adultos, teniendo que arreglárselas solo. Pero esto también puede llevar a un problemita de la película, y es que por momentos se siente demasiado pausada. Entiendo que es la primera parte de la conclusión, pero se toma demasiado tiempo para llegar al clímax. Gran parte de la película es prácticamente un viaje de huida con los personajes, con los protagonistas. Personalmente a mí me resultó lenta, eso sí, pero también le reconozco que tiene un aire más introspectivo, que sirve para mostrar a los personajes en situaciones ya de soledad y un poco de tensión que hay en la película. Por otro lado, una cosa negativa a comentar más o menos es la actitud de Ron en la película. Y es que en un punto de la película él interactúa con un Horrocrux, el cual empieza a despertar en él celos hacia la relación de Harry con Hermione, haciendo que en un punto de la película se vaya enojado y después vuelva más adelante. Entiendo a dónde va la película con esta parte, pero la sentí demasiado apresurada y un poco de la nada. A ver, comprendo que lo provoca el Horrocrux, pero hubiera estado bueno quizás darle más tiempo de desarrollo y no apresurarse en las decisiones. Tipo, siento que interactúa, se pone celoso, se va a la mierda así y después de media hora o de una hora de película regresa. No sé, lo sentí como demasiado de la nada, ¿sí? No sé si usted tiene esa misma sensación cuando vieron esa parte de la película. Ahora sí, me gustó mucho la historia, ¿eh? El lore que le dieron a la Reliquia de la Muerte, objetos muy importantes, no solo para estas últimas películas, sino en toda la saga, ya que los conocíamos desde antes sin saberlo, es de lo mejor de la película y le dan un gran peso a la trama. Para ir cerrando, aunque la disfruté a media porque es muy pausada, lo vuelvo a repetir, demasiado pausada, valoro que prepare bien el terreno para el final y que aporte elementos nuevos al lore que me pareció muy interesante. También me aclaró varias incógnitas o dudas que me iba dejando en las anteriores películas, haciendo que no queden en agujeros de guión. Bueno, esta película tiene un final bastante icónico que ya conocía antes de ver la saga y es la muerte de Dumbledore. Pero te preguntarás, Ricardo, ¿la película realmente está a la altura de ese final? Pues en mi opinión, sí. Sin dudas, antes de las últimas, para mí esta nos revelan varias cosas importantes. Vemos un poco del pasado de Voldemort y cómo este separó su alma en 7 pedazos repartidos en distintos objetos llamados Horcruxes. A su vez trae desarrollo y un giro importante para el personaje de Snape, que en mi opinión es el mejor personaje de la saga y mi favorito. Pero bueno, en esta película el personaje de Snape no solo mata a Dumbledore, sino que también se une al Señor Tenebroso. Por otro lado, vemos a Harry encontrar un particular libro de pociones de alguien llamado el Príncipe Mestizo, que resulta ser del mismísimo Snape. Además tenemos la inclusión del nuevo profesor de pociones, el cual tuvo un vínculo previo con Voldemort cuando este era estudiante. Y por último vemos ya un avance en la relación de Harry y Ginny, que la verdad que hacía falta porque durante las películas entre la 2 y esta película hubo
muy poca interacción entre ellos y acá ya hacía falta que empiecen a avanzar en su relación. Y me voy a detener ahí porque si no voy a estar 2 años nombrando cosas. Así que me gustó la película, yo realmente la recontra disfruté. Pese a no tener quizás mucha acción a comparación de otras, creo que logra avanzar bastante en la historia de forma inteligente, muestra un poquito el pasado del villano, avanza la historia de los protagonistas, lo mismo con Snape, y bueno, el final con la muerte del Dumbledore que ya lo nombré. A diferencia de otras sagas de las que tengo más conocimiento, acá no puedo tirar muchos datos adicionales ni compararlo con el libro porque lo desconozco completamente. Así que en conclusión, la sexta película prepara muy bien el camino para el final de la saga y a diferencia de las 5, logra desarrollar muchísimo más con un mejor ritmo. El pero que le puedo llegar a meter es que si bien vemos el pasado de Voldemort, en la secuela no siguen explorando mucho más de esto y creo que eso le quita un poco de profundidad al antagonista. Pero tampoco es algo que arruine la saga. Igual el villano sigue siendo igual de icónico, pero yo creo que pudieron haber profundizado un poquito más en él en las últimas películas. La Reliquia de la Muerte parte 2 como final de la saga me pareció bien llevado. Pero siento que por momentos, para hacer el gran cierre, se frena un poquito demasiado. Entre que Harry anda buscando los Horrocrux y Voldemort se queda boludeando tirando rayitos insignificantes a Hogwarts y dándole ventaja innecesaria a los protagonistas sabiendo lo poderoso que es, se la pasa perdiendo el tiempo en Larigón. Igual pese a eso, la revelación de que el protagonista es un Horrocrux más es un buen giro, aunque la verdad que lo veía venir, no sé si fui el único, pero yo lo vi venir eso. La batalla entre ellos dos me parece que está desaprovechada. Pudieron haberlo explotado más, ya que solo se tiraron unos rayitos y listo. Me parece que, no sé, le faltó más magia, más hechizos, contraataques, usted me entiende, más acción, más variedad, ¿no? Igual esto no arruina la película, pero sí hace que el final sea menos contundente de lo que podría haber sido. También hay que destacar lo emocional, varias muertes como la de Fred, Tonks o Lupin son golpes duros y refuerzan la sensación de que, bueno, es una guerra que va en serio y que hay muertes y cosas así, y también, bueno, refuerza un poco lo oscuro que se ha vuelto la saga a diferencia de la primera entrega. Y luego también tenemos el epílogo que le da un cierre nostálgico y definitivo a la historia, y con un salto al futuro que marca bien el fin de una era y el comienzo de una nueva con los hijos ya de los protagonistas. Además se nota mucho el contraste con la parte 1, que fue de más preparación y calma, mientras que acá todo explota de forma más épica y eso la verdad que está muchísimo mejor y engancha mucho más. Igual voy a destacar al mejor personaje y obviamente ese es Snape. Me encanta este personaje porque pese a revelarse que es un infiltrado finalmente, eso no lo hace bueno automáticamente ni tampoco lo deja como malo, sino que más bien es un antihéroe, un personaje gris. Esos son los tipos de personajes que me encanta ver en cualquier historia. La verdad que por eso es mi favorito y el que más me gustó. Acá también nos revelan que Snape estuvo enamorado todo este tiempo de la madre de Harry y lamentó muchísimo su muerte, lo que hace que comprendamos mucho mejor su relación con el protagonista a lo largo de las películas y por qué lo trataba de la forma que lo trataba. En resumen, es un buen cierre a la saga, con momentos muy potentes y emocionales, pero siento que lo pudieron pulir un poco más en algunos detalles para ser perfecto. Esta película me gustó bastante, la verdad. Tiene un inicio que te atrapa bastante rápido. La parte de los juegos no es algo que me parezca wow. Está bueno los juegos y todo su trama está bastante cheta. Pero algo que me pareció como que estaba pensando constantemente es que no le encontraba mucho sentido a algo en particular con los juegos. Y es que, si me equivoco, déjenme en los comentarios. Pero eran 4 juegos y funcionaban como una carrera. Vos quedás primero, el otro segundo, tercero y último, etc. Pero en el último juego, que es un laberinto, da completamente igual como hayan quedado los participantes en los juegos anteriores, porque el primero que agarra la copa de los 3 magos gana. Entonces, ¿de qué servía quedar primero o último antes? Bastante injusto lo vi el juego, pero bueno, de Harry Potter, todos los juegos que he visto en esta saga son injustos en mi opinión. Fuera de eso, igual la película es bastante buena y muy entretenida de ver. En especial por mi querido Pattinson, y bueno, obviamente con ese final ya que nos presentan por fin en carne y hueso al mismísimo Voldemort, el señor tenebroso. Antes de ir cerrando, me gustó también cómo empieza a crecer la relación entre Harry, Ron y Hermione y cómo esto empieza a afectar a la historia, en especial ya esos intereses amorosos que empiezan a ver entre ellos y bueno, y entre otros personajes que vamos viendo en la saga. También se presentan personajes importantes como Cedric, que lo nombré antes, y los estudiantes de otras escuelas, y eso es otra cosa importante, cómo presentan ya otras escuelas, tipo, te dan a entender, ya muestran un poquito más allá de Hogwarts, vemos que hay más que Hogwarts en este mundo mágico de Harry Potter y eso le da muchísima más profundidad al universo que están planteando a lo largo de esta primera película.
En conclusiones, muchachos, porque no quiero alargar mucho más el video, acá es un antes y un después para la saga y realmente acá en esta película, al final de esta película, empieza a avanzar a un mejor ritmo la saga. Y sin dudas, la película que más disfruté de toda la saga, de principio a fin, fue El prisionero de Azkaban, la tercera película. Acá nos presentan a Sirius Black, el cual escapa de la prisión y al principio nos revelan que traicionó a los padres de Harry, generando una conexión inmediata con el protagonista. Y a ver, ¿por qué disfruté tanto esta película? Creo que de primera tiene un ritmo muy marcado, no la sentí aburrida en ningún momento, teniendo en cuenta de las primeras dos películas que tenés que ver antes de esta. Otra cosa que me gustó mucho es la profundidad que le empiezan a dar a la amistad entre Harry y Hermione. La verdad que me encanta la amistad que tienen ellos dos. Al fin también vemos a Harry practicar y hacer hechizos para defenderse de los dementores. Es que en las primeras dos películas lo ves hacer muy pocas cosas a Harry y acá realmente empiezan a explotar su potencial como mago. La peli además cuenta con un buen giro, revelando que Sirius al final no fue el traidor de los padres de Harry, sino que fue Peter Pettigrew o Pettigrew o Grave, bueno, como se pronuncie, que resulta ser que todo este tiempo fue la rata de Ron. Y después está el viaje en el tiempo, que me parece muy bien metido en la historia, porque resulta que no cambiaron nada, todo ya está escrito, generando una paradoja, pero de esas bien hechas, no como otras películas que tratan de hacer viajes en tiempo y creando paradoja y al final termina arruinando toda la cronología. Bueno, acá Harry Potter lo implementó muy bien y me encantan los viajes en el tiempo, quizás por eso puse esta película como mi favorita. Además es uno de los momentos más icónicos de la saga porque Harry termina salvándose a sí mismo con ese Expecto Patronum, lo cual fue un buen giro también. Tampoco me quiero olvidar de Lupin, que me parece un gran aporte a la saga, como profesor y mentor de Harry es clave en la película, obviamente, y para mí es el mejor profesor que tuvo en Defensas de Artes Oscuras, si no me equivoco se llamaba la materia esa, ya que en cada película iban cambiando de profesor, tipo, en cada película hay un profesor distinto en esa materia, y bueno, para mí, de todos los profesores que tuvieron en esa materia, este obviamente es el mejor. En conclusión de las conclusiones, Harry Potter es una saga que me gustó y disfruté, pero especialmente a partir de la tercera película. No hay nada en contra de las dos primeras, pero sinceramente se me hacen bastante densas de ver. Entre todas, si tuviese que quedarme con una, sin duda es la tercera. Para mí la película por excelencia de Harry Potter y es donde realmente para mí arranca la saga. Espero que les haya gustado, en caso de que no, sobre todo para el fanático de la saga, disculpen, soy nuevo en este universo. Si en unos años vuelvo a mirar la saga un par de veces y me informo de los libros y cosas así, voy a hacer un segundo top lo más probable y podemos compararlo con este, pero bueno, para eso hay que esperar unos años porque me tengo que ver la saga varias veces y no leerme los libros, porque los libros no pienso leerlos, pero a lo mejor informarme qué diferencia hay con los libros y cosas así que a mí me gusta con el tiempo ir informándome cuántas sagas nuevas que voy viendo. No olviden dejar su top y el por qué quizá en algunos puntos, no sé, alguna descripción o lo que sea, me equivoqué y bueno, si quieren corregírmelo, corríjanmelo, yo estaré agradecido, la verdad. Dejen su like y suscríbanse que me ayuda una banda realmente y gracias por los 100 suscriptores, la verdad, agradecido y vamos por más muchachos. Con eso me despido y nos vemos en el próximo video.